Saludos y muchas bendiciones. Qué gusto poder estar con ustedes, mujeres, y su palabra. Continuamos leyendo la palabra de Dios. Y es que este recorrido por la Biblia ha sido extraordinario. Ha sido un tiempo verdaderamente glorioso. Continuamos leyendo el libro de los Salmos. Hoy estamos con el Salmo 49, 50 y 51. 3 salmos que nos van a hablar muchísimo, así que disponga su mente, disponga su corazón, disponga su espíritu, porque Dios tiene algo poderoso para cada una de nosotras. Vamos a orar para que Dios tome el control de este tiempo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora nos estamos presentando delante de ti para que tú tomes el control de este tiempo de lectura bíblica. Nos despojamos, Señor, de todo peso, de toda carga, de toda aflicción, de toda distracción que quiera venir a interrumpir, que quiera venir a robar la bendición que tú has orquestado en este día para cada una de nosotras. Nos disponemos a que nos hables, a que nos transformes, a que nos bendigas, a que hagas lo que tengas que hacer en nuestra vida a través de la palabra. Que al leer cada uno de estos versículos del día de hoy, tu palabra haga una obra gloriosa y poderosa en la vida de cada una de nosotras. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo espero que usted tenga su Biblia abierta en el Salmo 49 con su cuaderno y su lápiz en mano, que es muy importante, mujer, que usted pueda anotar lo que el Señor va hablando a nuestro corazón. El Salmo 49 tiene como título La insensatez de confiar en las riquezas. Como subtítulo dice al músico principal, Salmo de los hijos de Coré. Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma, porque he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que vivan adelante para siempre y nunca vea corrupción, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura. Con todos sus descendientes se complacen el dicho de ellos, como a rebaños que son conducidos al Seol. La muerte los pastoreará y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumente la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras su gloria, aunque mientras viva llame dichosa a su alma y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende semejante es a las bestias que perecen. Amén. Bueno, este Salmo 49, al igual que el salmo anterior, es también un salmo cantado por los hijos de Coré. Probablemente fue escrito y compuesto al mismo tiempo durante el periodo de Josafat, el rey maestro. Como el Salmo 1, este salmo es un salmo de sabiduría
y los primeros versículos nos invitan a prestar atención al mensaje de sabiduría. No dejan lugar a que nadie se excluya de la audiencia prevista. Comienza con un solemne llamado a los hombres de cualquier posición en esta vida a que presten atención a este salmo, ya que en estos 20 versículos el salmista habla de sabiduría y entendimiento, de proverbios y de enigmas. Por supuesto, el Señor Jesús usó parábolas para enseñar cuando estaba en la tierra a fin de ocultar la verdad de los ojos de aquellos que no eran sinceros. Como dice Mateo 11:25. Comprender, mujeres, los misterios del reino es dado solo a aquellos que hayan favor a los ojos del Señor. Y esto usted lo puede leer en Mateo 13, versículos del 11 al 13. La sabiduría del salmista, quien advierte que aquellos que confían en las riquezas, que éstas no pueden redimir el alma del hermano ni la propia. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay precio que podamos pagarle a Dios para comprar nuestra salvación eterna. En su necedad, muchos intentan preservar su memoria llamando a sus tierras con sus nombres. Y esto es una locura, pero la sabiduría terrenal los llama sabios. El fin de los hombres necios es que serán colocados en la tumba como si fuesen animales sin entendimientos, mientras que en la mañana de la resurrección los sabios que han confiado en el Señor para su salvación gobernarán con ellos. La pregunta clave del Salmo nos sugiere a nosotras como lectoras lo que preocupaba una situación peligrosa y fueron las circunstancias personales o de toda una cultura debido a la maldad de las personas con más influencia, poder y control. El salmista responde a su propia pregunta del versículo 5 con el versículo 16. El salmista responde su propia pregunta con un consejo que refleja la sabiduría y la expresión de los versículos 6 y el versículo 15. El antídoto para el temor respecto a los crecientes recursos terrenales de los pecadores y de quienes alardean de sí mismos es una perspectiva eterna. ¿Basada en qué? Basada en la realidad de la soberanía de Dios, mujeres. El dinero no puede impedir la muerte y simplemente pasa a manos de otros. El Salmo no condena, y esto tengámoslo claro, él no está condenando a aquellos que tienen abundantes posesiones materiales, sino que aduce que quienes persiguen la riqueza como si ésta pudiera darles un verdadero significado a la vida, están equivocados. Mucho más valioso es poseer la confianza de que el Dios eterno nos redimirá de la muerte. Entonces, el salmista nos está diciendo, mujeres, claramente que sus riquezas no descenderán con ellos, sino que se reunirán con sus padres en el abismo sin fondo. El rey Salomón también nos dice en Eclesiastés 3 que quienes buscan el honor y la gloria de este mundo serán como las bestias que perecen. Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos del hombre, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración, mujer, tienen todos. Si tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad, todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y el espíritu del animal desciende a la tierra? No sigamos entonces el camino de los necios, sino sigamos el camino de la sabiduría, que en realidad no es otro que el camino del temor del Señor, quien es nuestra sabiduría. Y Él es la misma encarnación de esta, como dice 1 Corintios 1:30. Vamos a leer ahora el Salmo 50.
Dios juzgará al mundo, dice el Salmo 50, Salmo de Asaf. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, de Sión, perfección, de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de la tierra y la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te responderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Pero el malo, Dios, dijo: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto: los que olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Amén. Qué poderoso este salmo. Este Salmo 50. Este Salmo 50 es atribuido a Asaf, quien vivió en el tiempo del rey David. En los días de Ezequías, los levitas recibieron órdenes de cantar alabanzas al Señor con las palabras de David y de Asaf el vidente. En 2 de Crónicas 29:30 encontramos esta referencia. El Salmo 50 es un salmo de instrucción en el cual se presentan los sacrificios que son aceptables a los ojos del Señor. Asaf, que en hebreo es recolector, fue el padre del grupo de músicos del templo que sirvieron allí a lo largo de su historia. David comenzó la tradición de darle salmos a Asaf para que los músicos del templo cantaran, y eso también estuvo en 1 de Crónicas 16:7. El encabezamiento puede referirse también a la autoría, a los cantores que entonaban los salmos en adoración, o a una colección particular de salmos que podemos comparar con el Salmo 73 y el Salmo 83. Bueno, este Salmo 50 lo podemos dividir fácilmente en 4 partes. El Salmo 50, del versículo 1 al versículo 6, nos va a hablar de la gloria de Dios manifestada a través de Sión. Los versículos del 7 al 15, los sacrificios agradables de acción de gracias. Y los versículos del 16 al 22, la reprobación de los malos. Y por último el versículo 3, que es la forma de glorificar a Dios. Podemos ver desde el versículo 1 al 6
la grandeza y la majestad del Señor, manifestada en la creación, en virtud de la cual puede convocar a toda la humanidad ante su presencia, a que le rinda cuentas de sus caminos. Y como vimos en el Salmo, como vamos a ver en el Salmo 78, Dios eligió al monte de Sión, al cual amó, y el monte de Sión es una colina en Jerusalén natural y una montaña espiritual en los cielos. Vamos a ver cómo también el fuego se relaciona con juicio, con purificación, y puede ser el bautismo de fuego que nos purifica de toda nuestra escoria de la vieja vida, o el espíritu abrasador que también vamos a leer en el libro de Isaías. Cuando el Señor se mueve de esta forma en nuestras vidas, todo lo que puede conmoverse es sacudido. Y es evidentemente el tiempo de la segunda venida, cuando el Señor juzgará a su pueblo y todos tendrán que rendir cuentas por lo que hemos hecho en la carne mientras estábamos aquí sobre la tierra. Vemos cómo el Señor distingue a quienes han entrado en una relación especial con Él por medio de alguna forma de sacrificio. Y esto puede adoptar diversas formas. El Salmo 20 habla sobre la congregación y recuerda al Señor como David había presentado holocaustos, ofrendas quemadas y sacrificios. Para nosotras, estos sacrificios tomarían la forma de ofrendas monetarias, como las 2 blancas que dio la viuda. Son prácticamente todo lo que tenía, y en ciertas ocasiones el Señor va a requerir estos sacrificios específicos, aparte de los que ya indica la Biblia. También el Señor nos va a decir que tomemos algún tipo de sacrificio, como privarnos de un tiempo de algún placer natural, como de un deporte, de mirar televisión, de algún tiempo especial que a nosotros nos produzca placer. ¿Para qué? Para presentar ese sacrificio y entrar en una relación muchísimo más estrecha en pacto con el Señor. Para el Señor es imposible juzgar al mundo antes que a su propio pueblo. Pedro dijo: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con la dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Ahora tenemos la segunda parte, que es los sacrificios agradables de acción de gracias, que van desde el versículo 7 al versículo 13. Que cuando el Señor dice algo de gran importancia, aparte que todo lo que Él dice es de gran importancia, pero algo que se quiere destacar, siempre es precedido por esta frase, y comienza con la orden de oír. Y una de las más conocidas es la exhortación a la obediencia en Deuteronomio 6, del 4 al 5. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El Señor no está interesado en los sacrificios de animales, como Él mismo lo aclara en su palabra. No hay escasez de animales para el Señor. El Señor reitera en Mateo 10:29, después en Lucas 12:6 también. El Señor no necesita que le demos animales, porque Él es el creador de todo. Él es el dueño de absolutamente todo. Y esto debemos de tenerlo claro. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué es lo que Dios desea de su pueblo con respecto a los sacrificios? Lo que leímos en el Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en mi corazón. El sacrificio que realmente agrada al Señor es deleitarnos en hacer su voluntad. Cuando su pueblo es agradecido, el Señor es glorificado. Y es una forma de decirle a Él, a sus ángeles celestiales y a toda la tierra, que Él es un Dios bueno, que ama a su pueblo, que siempre el Señor sea, mujeres, nuestra fuente de alabanza. Y es de vital importancia que nosotras también cumplamos los votos que le hacemos al Señor.
y debemos de tener mucho cuidado al hacer un voto, ya que aunque los hayamos hecho aún apresuradamente, Dios requiere que los guardemos, y esto es especialmente cierto, igual como en los votos matrimoniales. Recordemos que los que habitarán en el monte de Sión, como lo decía el Salmo 15, son aquellos que guardan sus compromisos. La sabiduría debería enseñarnos a ser lentas para hablar, prontas para escuchar cuando estemos en la presencia del Señor. ¿En qué se basa la liberación? En la obediencia, a ser agradecidos y cumplir nuestros votos, dice el versículo 15. La tercera parte de este salmo nos habla de la reprobación de los malos. Ahora el Señor considera a los malvados. ¿Quiénes son ellos? Por el contexto de los próximos 8 versículos del 16 al 22, hay evidencia de que los malos de quienes el Señor hace referencia aquí son personas que han conocido la verdad, pero que ya no están caminando en la luz. ¿Por qué? Porque muchas veces aquellos que declaran los estatutos de Dios son precisamente quienes no lo cumplen. Y el Señor condena a los que declaran su palabra, pero no la viven rectamente. Y usted puede leer Romanos 2:21. Y lamentablemente, yo creo que muchas hemos conocido personas, tal vez con posiciones de alto rango, que se aferran a doctrinas falsas, tratan de justificarse en sí mismos. Pedro habla de quienes en sus días torcían las Sagradas Escrituras para su destrucción en 1 de Pedro 3, del 15 al 16. Estas personas cometen los mismos pecados acerca de los cuales predican. Era el caso de muchos maestros judíos de la época de Pablo, a quienes el apóstol confronta en Romanos 2:22. Mujeres, los malos siempre critican a los que andan rectamente. Como dice Pablo en Romanos 3:13, es un sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan. Tengamos en mente que estamos hablando de cristianos que se han desviado del camino de la vida. Estas personas que quizás estén ocupando púlpitos, que estén enseñando a su pueblo, dado que el Señor no se ha apresurado a corregirlos y ha guardado silencio, ellos creen que Él aprueba sus malos caminos. Pero recordemos, mujeres, que el Señor espera. Algunas veces, durante mucho tiempo, tal vez pensamos así en nuestra humanidad, para poder mostrar su misericordia, porque Él no desea que ninguno se pierda, y da a todos el tiempo necesario para cambiar y arrepentirse. Dios señala el día, y cuando el tiempo se acaba no hay más gracia, y vendrá el terrible juicio para aquellos que han abusado de su bondad. Y cuando leamos el libro de Romanos nos vamos a dar cuenta de esto, de cómo también el apóstol Pablo nos advierte a nosotros los creyentes que no andamos rectamente sobre estas cosas. Y la última parte que vamos a leer es la forma de glorificar a Dios. En el versículo 23 el Señor se vuelve para hablar a aquellos que andan en integridad, mostrando nuevamente cómo podemos agradarle, mujeres. Y es que tenemos que querer ser un pueblo que esté constantemente alabando al Señor. Tenemos que estar constantemente alabando al Señor, que cuando busquemos glorificar al Señor con nuestras palabras y con nuestras bocas estén llenas de acción de gracias. ¿Y qué va a suceder? Que vamos a conocer a aquel que puede salvarnos hasta en lo más profundo que podamos caer. Hoy es el día en que tenemos que clamar al Señor y ponernos a cuentas con Él, para que seamos halladas entre aquellos que hablan entre sí sobre la bondad del Señor, y al hacerlo conoceremos su gloriosa salvación. Amén. ¿Cuántas anhelan esto? Sí, yo creo que es un buen tiempo. Y con este capítulo 50 llegamos al final de la primera parte
del libro de los Salmos. Recuerde que el libro de los Salmos se divide en 3 partes. Faltan 2 partes más. El leer los Salmos nos hemos ido dando cuenta que, a diferencia de cualquier otra expresión literaria, no podemos, yo creo que, asimilar todas estas hermosas verdades en una sola lectura, y podemos realmente apreciar la sabiduría al escudriñar y cuán necesarias son estas lecturas a nuestra vida, meditar en ellas. Por eso no nos cansemos de leer la palabra. ¿Por qué? Porque así nuestro espíritu va a ser alimentado y vamos a ser llevadas a nuevas alturas, y también vamos a ir a mayores profundidades de comunión con nuestro Dios. Bueno, vamos a llegar a el Salmo 51, que este es un salmo muy conocido porque es un salmo donde David confiesa su pecado. Y es un salmo de arrepentimiento y es una plegaria por purificación. Empezamos la segunda parte del libro de los Salmos, que abarca desde el Salmo 51 hasta el Salmo 100. Vamos a leer este salmo, que dice así: al músico principal, salmo de David, cuando después de que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en la maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de mis homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificios que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tu Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Bueno, según el subtítulo y la opinión de comentaristas destacados, este salmo brotó del corazón de David cuando fue confrontado por Natán, el profeta. Y nos muestra su naturaleza de penitencia. Y es quizás el punto de inflexión en su vida cuando, como Saúl antes que él, trató de refutar el juicio de Dios pronunciando por los labios de su mensajero, este profeta ungido y sacerdote, que había errado tan horriblemente, recurrió una vez más a su arpa para regresar a la presencia de Dios. Y es una lección primordial de suma importancia para todas nosotras, porque en momentos de decisiones así tan monumentales, tenemos que volver nuestro corazón
por completo a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor en su gran amor y en su gran misericordia nos va a llevar a la comunión y a la unión con Él para cumplir los propósitos que tiene para nuestras vidas, como lo hizo David. Este salmo puede ser dividido en dos secciones diferentes. Los versículos del 1 al 12, que son la confesión y los ruegos de David, el cual es culpable, y los versículos del 13 al 19, que anticipan el comportamiento de David después de su perdón y restauración. Vemos cómo David confiesa y él dice: yo reconozco. Y es que el pecado de David era grande, pero su corazón arrepentido permitió que Dios lo restaurara. Y estos primeros versículos del 1 al 5 nos recuerdan cómo Dios restaura un corazón arrepentido. Y nos muestran también los pasos de un verdadero arrepentimiento. Y quiero compartírselos. Y si usted los puede anotar, anótelos. Número 1. David apela a la misericordia de Dios para que borre, para que quite su pecado. 2. Desea ser totalmente lavado de su maldad. David demuestra gran disposición y deseo de apartarse de su pecado. Cosas que muy pocos que han pecado hemos estado dispuestos a hacer. Número 3. David no le da muchas vueltas al asunto. David reconoce sin más su pecado. 4. David reconoce que el pecado es un acto en contra de Dios. Por lo tanto, Dios es justo al estarlo juzgando en este momento. Y número 5, David reconoce que el pecado surgió de su naturaleza caída. ¿Qué quiere decir esto? Mujeres, que es natural que pequemos, sí, porque producimos el fruto de nuestra naturaleza caída, que es el pecado. Entonces, el rey David no busca excusarse por sus actos. Él simplemente reconoce que la raíz del problema era su naturaleza caída, su naturaleza pecaminosa. Y a veces nos cuesta realmente llegar a Dios con verdadero arrepentimiento, porque lo que llegamos es a excusarnos de por qué cometimos el pecado. A partir del versículo 6, David vuelve sus pensamientos a la verdad y a la sabiduría, las dos cosas que Dios desea plantar en nosotras mujeres. Cristo, el Verbo de Dios, es la personificación de la verdad. Y nos dice que Cristo es el Verbo hecho hombre, Juan 1:14. El deseo del Señor para cada una de nosotras no es que conozcamos la Biblia. Él no desea solamente que comprendamos mentalmente la verdad. No, el deseo de Él es que las verdades de la palabra de Dios sean escritas en las tablas de carne de nuestro corazón. Dios desea que la verdad llegue a ser parte de nosotras, para que así cambie nuestra manera de vivir. No es solo leer la palabra, es vivir la palabra, como lo leíamos ahora en el Salmo. Es que lo que estoy leyendo lo comience a practicar. Además de esto, Él desea que tengamos sabiduría en lo secreto, para que no solo poseamos sabiduría, sino que seamos personas sabias, mujeres sabias. La sabiduría que debe ser deseada por encima de todos los tesoros de este mundo, mujeres, puede ser definida como la capacidad de tomar decisiones correctas. La sabiduría debe convertirse en un estilo de vida para nosotras. David expresa el deseo de ser purificado de toda la suciedad.
La capacidad de Cristo para lavarnos de nuestros pecados puede ser comparada con el proceso de limpiar un vaso vacío. Si se coloca el vaso en agua jabonosa y se le frota hasta que quede limpio, parece nuevo. Así sucede, mujeres, cuando el Señor nos lava de nuestras suciedades. Nada de lo pasado permanece, y esto es solamente gloria y honra al maravilloso nombre de Dios. La confianza de David en la obra redentora y restauradora del Señor es tan grande que anuncia que volverá a regocijarse. David había sido quebrantado por el Señor. El pastor debe quebrar la pata de la oveja rebelde para mantenerla cerca de él, y este tratamiento hace que la oveja cojee para siempre. Pero lo importante es que no volverá a apartarse del pastor. David ruega al Señor que no vuelva a recordar ni a tomar en consideración sus maldades. Como si borrara de una pizarra todos los pecados que hay escritos ahí. Y esto es exactamente lo que Dios hizo con David. Lo perdonó y borró todos sus pecados. Y es lo mismo que quiere hacer con usted, y es lo mismo que quiere hacer conmigo. Y el versículo 10 es una oración tan impresionante que yo creo que debería estar en nuestra oración diaria. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y es una de las oraciones más estremecedoras. Crea en mí un corazón limpio. Es una promesa que también es enunciada en Jeremías como en Ezequiel y también en Hebreos. El corazón humano natural es despreciablemente malvado. Jeremías 17:9 dice: ¿quién lo conocerá? El profeta lo pregunta: ¿quién lo conocerá? Por eso debemos de pedirle a Dios que nos dé un nuevo corazón. Y una de las características más terribles del infierno es el remordimiento que uno siente al estar eternamente separado de Dios. Con la luz y la iluminación del Espíritu Santo apartados de nuestra vida. Porque debido al pecado, esto era lo que más temía el rey David. David había visto el fin del rey Saúl, que había pecado, que había desobedecido al Señor. En 1 Samuel 28:6 dice de Saúl: y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. David rogó al Señor que no permitiera que él tuviera el mismo destino que Saúl. Y David apela al Señor para que él renueve el gozo que solo Jesús puede dar. Debido a su pecado, David había perdido el gozo del Señor. Por esto pide poder experimentar nuevamente esa fuente de gozo en su interior, esa fuente que está dentro de nuestro espíritu, que nos sostiene, que nos fortalece a lo largo de este viaje tan difícil que enfrentamos todos los días. Y con la restauración que anhelaba David, se convertiría nuevamente en el profeta y maestro de justicia para Israel. Y para la iglesia y para todas las generaciones. Las palabras de David han sido repetidas a lo largo de los siglos, alcanzándonos aún a nosotras en esta época. David recuerda que fue responsable de la muerte del inocente Urías, del esposo de Betsabé y de muchos más. Muchas personas murieron a causa del pecado de David y por tanto clama al Señor para que Él lo libere de esta culpa tan terrible. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Y esta frase es tan interesante porque quizás la comprendemos más en Romanos 3:19, donde Pablo sostiene que debido a su culpa, los impíos estarán en silencio ante el trono del Señor. Y en Romanos 5:11, Pablo continúa diciendo que quienes son justificados por fe en Jesús se regocijarán en Dios. Entonces vemos que con feliz expectativa, David espera ser restaurado por el Señor a la presencia de Dios, donde podrá regocijarse con todos los santos una vez más.
habiendo sido libremente justificado por Dios de todos sus pecados. Y como tantas veces se ha dicho en los Salmos, así como en los profetas, y lo vamos a ver también en el Nuevo Testamento, Dios no requiere sacrificios de animales, como se había prescrito en el Antiguo Testamento. Por el contrario, Él se deleita en los sacrificios de un corazón contrito y quebrantado, humillado delante de Él. Y es que un espíritu quebrantado se produce cuando tenemos un dolor santo por nuestro pecado, cuando nos arrepentimos de nuestros malos caminos. Pero debemos arrepentirnos verdaderamente de nuestro camino pecaminoso. Los sacrificios de un corazón quebrantado y contrito, esos son aceptables delante del Señor. Y como sacerdotes del Nuevo Testamento debemos ofrecer continuamente estos sacrificios delante del Señor, con la alabanza a Dios que surge de un corazón al que se le han perdonado sus pecados. Y este salmo es tan impresionante, porque a cada uno de estos salmos se los identifica en el encabezamiento como con un masking, es decir, un salmo que contiene enseñanzas prácticas. Son enseñanzas prácticas, y aquí vemos una enseñanza práctica. Apliquemos lo que dice este salmo, apliquémoslo en nuestra vida. ¿Para qué, mujeres? Para que no sigamos siendo las mismas, sino que todos los días podamos disfrutar de la purificación, del perdón de Dios. Las bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Que tengan un día poderoso.